Río Lerma es un documental que habla sobre el movimiento cíclico de la contaminación. Es, eh, lo que hicimos fue retratar a manera casi de viñetas eh, el río Lerma desde que nace, cómo se va llenando de contaminación y después cómo esa agua es utilizada para diferentes cosas, ¿no? Yo soy de Michoacán, bueno, crecí allá en Michoacán, entonces viajo mucho de Michoacán a México. Cuando abrieron el libramiento de Atlacomulco, que pasa directamente por el canal del río Lerma, porque ya es un canal, ya no es un río, eh, pues el olor era muy fuerte y un día me paré a ver y dije, ¿qué es esto? Y vi que eso ya no era agua, que era como un charco negro que ya casi casi se tendría que entubar. Entonces, un poco de ahí nace como esta preocupación de hablar sobre el tema del agua. También cuando hice este documental, ahorita un poco está de moda el tema del agua por lo que pasó en Sonora y como todos los medios han hecho mucho alarde, ya todo el mundo habla de la contaminación del agua, pero un poco cuando yo hice ese documental, el tema estaba bastante obviado. De hecho, mucha gente grande, cuando estaba haciendo mi máster, me decían, oye, ese documental, pues sí, nosotros en los 70s hacíamos documentales así de la contaminación del agua, de denuncia y, ¿no? Como diciendo, ya estás un poco acronológico. Y pues nada, lo que hice fue simplemente tratar de hacer un documental diferente, sin nada de voz off, sin mucha información, un documental que más bien construyera el espectador al verlo. Yo lo que hago es darles unas especies de viñetas, ¿no? Con diferentes sonidos. Es un documental muy sensorial que termina construyendo el espectador. Solo le doy muy poca información para que el espectador haga su propia perspectiva del tema, ¿no? Y se interese más, porque creo que los documentales, cuando generalmente todos estos documentales que son más de denuncia, te dan todo el tema muy digerido, entonces ya el espectador como que pues sale y dice, ah, sí, está contaminado el río, como que no le interesa nada y sigue su vida. Y creo que si tú le obligas al espectador a trabajar un poquito más con el tema, pues saldrá con ciertas dudas, saldrá con ciertas preguntas y eso permitirá que resuene de alguna manera, ¿no? En el tema. Pues sí, es un poco como esta idea de cómo el progreso va arrastrando con, con los recursos naturales, ¿no? Eh, digo, ha habido muchos tipos de denuncia en el Estado de México, que es donde nace el río y, y de donde se va hacia la presa de Chapala, que es donde desemboca, pero pues nunca se ha hecho nada. Entonces, pues no sé, también no sé realmente, o sea, como que no lo hice queriendo hacer una denuncia así contra el gobierno del Estado de México. Simplemente pasé, uno se para, empieza a ver el río, empieza a sentir cosas, imagina, ¿no? Algo que me afectó mucho esa vez que me paré fue que vi unos animales que se estaban alimentando de ese río, vi un perro que cruzaba por ahí, y entonces cuando ves un ser vivo tan indefenso, ¿no? Que está afectado con eso, como que te toca mucho el corazón. Nuestra generación obvia totalmente este tema, como que creces y ya la mayoría de los ríos de México están contaminados, no es así como, y digo, yo vengo de provincia, aquí en el DF pues no se diga, ya no existen, ya son canales todos los ríos del DF, pero en provincia pues mi abuelita de chiquita iba al río Lerma y hacía sus picnics ahí al lado del río Lerma y ahorita pues es impensable eso, o sea, y yo te estoy hablando de alguien que quiere ir ahí a recreación, imagínate la gente que vive al lado del río, ¿no? Y como dices, se van adaptando a esta vida y se vuelve ya parte del diario, de lo cotidiano, donde ya la contaminación, pues, el río está contaminado, ¿no? Así huele,
¿no? La gente pues que vive por ahí dice, ah, sí huele y ya. Y pues desde chiquitos huelen este olor a sulfut o no sé qué sea, a químicos, es horrible el olor de ahí. Y, y pues sí, ya nadie hace nada. Pues andar recorriendo estos lugares, ¿no? Porque pues, tienes que andar cubierto con tapabocas, pues lograr convencer al fotógrafo y a la sonidista que, pues que estén ahí todo el tiempo, que se levanten temprano, vámonos al Estado de México, ¿no? Porque generalmente los documentales, y más de este primer ejercicio, pues son como ejercicios que se realizan aquí en la ciudad, con una cámara de video, de manera más sencilla, y pues yo me empeñé en ir y levantarme y vámonos a las 4 de la mañana, vamos a agarrar los amaneceres, vamos a agarrar la neblina, vamos a agarrar los animales, vamos a esperar allá hasta que pasen las vacas, porque yo ya había visto esas vacas, entonces yo quiero ver las vacas ahí, pero al final hay muy buena disposición del equipo y se logra el documental. Bueno, hago una analogía justo en la película, esta parte más poética que intenté, es hacer una analogía desde el principio con el ciclo del agua. Hay una frase, ¿no? Al principio que entonces hay una cosa que platicaba mucho con el fotógrafo es qué pasa con toda esta contaminación, ¿no? Generalmente nosotros ya no la vemos, entonces un poco la idea de poner esta analogía con el ciclo del agua es cómo esta contaminación, y es lo que te mencionaba al principio, cambia de estado sólido y nos vuelve a llegar a nosotros, por eso al final terminamos con el súper. Digo, no la vemos, nos llega ya disfrazada, entonces aparentemente no nos afecta, pero todos esos vegetales que vemos al final del documental, ya limpiecitos, resplandecientes en el súper, fueron regados con agua sucia. La carne, las vacas, digo, se alimentaron con agua sucia. Entonces nos está volviendo a llegar esa contaminación disfrazada y no nos estamos dando cuenta. La libertad de expresión ahí está. O sea, uno puede decir lo que quiera, tu corto puede tratar de lo que sea. O sea, si quieres hacer un corto porno, lo haces y nadie te va a decir que no lo hagas. Te van a calificar si lo que tú plasmaste en tu proyecto está en la pantalla, ¿no? O si utilizaste el lenguaje cinematográfico adecuadamente, ¿no? O si estás narrando con los elementos que dijiste, pero lo que tú dices no se meten con eso, ¿no? Entonces la libertad de expresión creo que es muy importante y respetada, pues, ¿no? Parte de la UNAM.